Vamos a... Estoy compartiendo yo. Perfecto, cuéntame entonces. Estoy viendo aquí un cálculo para el volumen, ¿no? ¿Usted está viendo la hoja de Excel? Sí. Ah, ok. Antes Al- de llegar a la hoja de Excel, aquí le voy a hablar de mi población, que no le he pasado todavía aquí a Excel. Sí, pero Mi recuerda po- que yo no, a ver, no nos confundamos porque no hay tiempo para ver el proyecto completo y entonces analizar el resultado. Lo que yo necesito es que tú me muestres dónde tienes una duda. No es para ver si está bien, sí, porque yo lo voy a ver cuando lo esté evaluando, ¿no? Lo que yo quiero que tú me ok. muestres es, mira, tengo una confusión aquí. Entonces, ¿en dónde estás confundido? A- Aquí nada más en el inicio. Por ejemplo, como no estaba claro en cómo seleccionar el caudal máximo horario y el diario, porque en la grabación no se estaba grabando cuando eso, Sí. yo tiré mi patada aquí y por lógica llegué. Tengo dos resultados aquí. Este que está aquí, ellos, este que está aquí, perdón. Es, por ejemplo, a las 8 de la mañana se consume el 90% del caudal total, que es de 18.500 litros por hora, Ujú. cada hora. Seleccioné ese, pero entonces la media del caudal máximo horario, seleccioné los puntos más altos, que aquí lo tengo A detallado, ver, que pero es, eso no tiene nada que ver con el depósito entonces. ¿eh? Eso no tiene nada que ver con el depósito, no, porque en Sí, realidad la manera en la que nosotros seleccionamos el caudal máximo diario, medio diario y el máximo horario es basado en unos factores, es decir, el factor diario y el factor horario, ¿no? Que son unos factores amplificadores del caudal que toman en cuenta la variabilidad diaria y la variabilidad horaria. Y eso se hace con investigaciones, ¿no? Eso se hace porque hicieron un estudio en algún momento en alguna comunidad. Para aquí, para la República Dominicana, las recomendaciones son, me parece, de 1.2 a 1.5 el caudal, el factor diario, y de 1.8 a 2.5 el factor horario. Entonces, ese es el más o menos, ¿no? Eso es, evidentemente depende de comunidad a comunidad, depende mucho de la cultura de cada una de los parámetros que afectan ese consumo. Y para nosotros, si ustedes en su proyecto pueden elegir el que ustedes prefieran que sea coherente, ¿no? Que tenga sentido con respecto a lo que estamos haciendo. Pero ya esta distribución que tú estás haciendo para el asunto del depósito, eso es lo que usted, como la distribución que usted quiera. Yo lo La- asumí así, profesor, mire. Yo sumé esos 5, lo dividí entre 5 y lo que me dio lo asumí como máximo horario, no, porque que el son, máximo horario es el más grande. El máximo horario es el más grande, okay, sencillamente. que sería este que yo tengo en rojo aquí. 16.650, Primero lo sí. asumí. Ese es el máximo horario, al final de cuentas. Claro, y tú divides ese 16.650 entre el caudal medio y te va del factor, el factor diario. Entonces, Entre el ¿puedes caudal repetir máximo el diario. factor para el horario? ¿Cuál es? ¿De 1 punto qué? Para el horario, 1.8, tú puedes tomar 1.8, puedes tomar 2. De 1.8 a 2.5. Y para el diario. Para el diario, de 1.2 a 1.5. Pero que vuelvo y te Ok. repito, esos son números de algún estudio que se hizo en algún momento. Eso realmente uno lo toma porque eso es lo que hay, como dicen, pero eso requiere de investigación. Ok. Aquí en este país yo no he visto ninguna tesis ni ningún estudio que dé la demanda, porque para eso tú necesitas tener un control, una medición. Y las mediciones, ustedes, como ustedes sabrán, son bastante deficientes en este país. Entonces sería, profesor, yo multiplicar el caudal diario, que sería este que tengo aquí, por el factor. Y ese me daría el máximo. No, el caudal máximo diario, ¿no? Tú tienes el caudal medio diario, que fue el que tú calculaste con la población, lo multiplica primero por el factor diario para llevar al máximo diario y luego por el factor horario para Si me llevarlo dan al la máximo oportunidad a horario. mí, yo quisiera presentarme. Sí, claro. ¿Cómo fue, profesor? Tú tienes el caudal medio diario y tú quieres llevar, Ok, bien, esta es mi presentación yo creo que él no nos está oyendo. de la asignación que se puso. Batista, Básicamente, ¿tú nos oyes? sí. Ah, Eh, pero dame un segundo, que todavía Jorge está presentando algo. discúlpenme. Y no te está moviendo la pantalla tampoco. Pero cuando yo termine con Jorge, entonces tú haces la solicitud para que te presente. Por Eh, ejemplo, la población mía, yo
hizo un equivalente de 300 casas con 6 habitantes cada uno. Eso Está me bien, da pero perdóname, no te preocupes por los detalles. Tú tienes un caudal medio diario que tú lo calculaste con tu población y tu demanda. Eso tú me lo vas a presentar en tu memoria y me lo vas a explicar en tu memoria. Pero cómo tú llevaste de ese al máximo, tiene que pasar por el máximo diario primero y luego por el máximo horario. Es decir, caudal medio diario por el factor diario y luego por el factor horario. ¿Sí? Por ejemplo, si te dio eso que tú tienes ahí, lo multiplica por 1.2 y luego lo multiplica por 2.0, para ponerte un ejemplo, ¿no? Tienes que multiplicarlo por los dos para llegar al máximo horario. Y recuerda que el máximo horario lo vas a utilizar solamente para el diseño de la red. O sea, que tengo una tabla aquí dentro. Está chévere. Nada, entonces nada más sería eso. Después lo otro, yo creo que está bien, pero como te dice, te lo vas a revisar cuando se lo entreguemos. Claro, claro, claro. Batista, ¿estás? Pues, ¿cómo dejo de compartir la pantalla? Dice, en el sistema por bombeo, usted explicó... Aló, Batista. Tú tienes el micrófono silenciado. No sé si no está oyendo. Profe, le hice una pregunta por el chat, si puede Sí. respondérmela o después de Batista, no sé. En el sistema por bombeo, usted explicó en el video que H sub F, H sub M, nos dijo que el H sub S se calcula igual. El H sub S y H sub I. Ah, el de succión y el de impulsión, claro, se calculan igual. El H de impulsión es no sé si te refieres al H sub F de impulsión o al H sub F o simplemente el H sub impulsión, porque, a ver, H sub I es la altura de impulsión, es la altura geométrica, ¿no? Desde la bomba hasta donde tú quieres llevar el agua. El H sub S es desde la superficie del agua hasta la bomba. Esa es la altura de succión. Y el H sub FI es la altura, es la pérdida de energía en la impulsión y la pérdida de energía en la succión es H sub FS. Ok, entonces si tú lo vas a calcular, cada uno se calculan de manera independiente. Cada uno, claro, las pérdidas se calculan igual, se calculan con la misma fórmula, ¿verdad? Con la pérdida de energía. ¿Me sigue? La misma ecuación que tú vas a utilizar con el caudal, el diámetro y el C, tú vas a utilizar la misma fórmula para ambos tramos, el de impulsión y el de succión. Y hay que tener en cuenta que el diámetro de succión siempre tiene que ser el superior comercial del de impulsión, ¿no? Que tiene que ser más grande que el de la impulsión. Esa altura yo la tomaría desde la bomba al depósito, exacto. El depósito viene siendo donde tú quieres llevar el agua con la bomba. Claro. Batista, Bien, gracias. Sí, porque Batista... ¿Cómo está, profe? Mire, discúlpeme que estoy dividido en dos. Si me pueden hacer una recapitulación o algo, o si me pidieron algo, porque tengo como 15 minutos que no lo escucho. No, tranquilo, ¿verdad? Que puede presentar ya, que puede compartir la pantalla. Ok, ¿qué tengo que mostrarles? No, lo único que tiene que mostrarme es las dudas. Es decir, el proyecto ya si tú lo tienes listo y tú no tienes dudas, simplemente me lo mandas y perfecto. ¿Me entiendes? Ya lo que ya tú has hecho hasta ahora, lo único que tienes que incluirle es lo de la red que yo voy a explicar hoy. Pero en realidad no tienes que... es dudas. Únicamente si tú tienes alguna duda, te has trabado en algo, pues lo puedes hacer la pregunta. Si no, no hay problema y continuamos con la red. Bueno, lo que me gustaría... Bueno, yo entiendo que mirando el video del tema de los porcentajes que usted quería que calculáramos, yo hice una tablita de Excel, ahora no la encuentro precisamente. Ok. Pero tengo mis dudas con eso. No sé si usted me va a remitir al video o nos va a compartir tal vez alguna manera de a ver, pero yo compartí la clase, ¿no? Sí, la clase está compartida. Ah, tú dices el archivo. Bueno, no sé si el archivo... No, porque el archivo yo no lo guardé. Sí, yo grabé el video y yo no guardé el archivo. Entonces, si nos puede dar por lo menos a mí alguna trata con el tema del almacenamiento y eso de la curva, porque la mía quedó un poquito así como gaussiana, parece una campana, y no tal vez como la de ustedes que estaba... Siempre tiene, si tú lo acumulaste, siempre tiene que subir, ¿no? Si tú sigues el video, tú ves que lo primero que yo hago es, tú tienes la entrada, que eso sube y baja, ¿verdad? Pero luego cuando tú lo acumulas, que tú tomas ese valor más el siguiente, tiene que quedarte acumulado. Y cuando tú graficas eso, solamente puede subir, no puede bajar en ningún momento. No, realmente. No, pues ya eso era todo.
Con eso yo Excelente. creo que voy adelante. Excelente, excelente, excelente. ¿Alguien más entonces o empezamos con la red? Una pregunta, profe. Cuéntame, Maquis. El diámetro de la tubería se calcula de la misma forma en los dos sistemas. Sí. ¿Tú dices en gravedad o en impulsión? Porque en mi trabajo, la obra de toma, ¿dónde va a estar la obra de toma? Está en una altura superior como de 2 tercios superior a la altura donde va a estar el tanque. Sí. Me imagino que va a ser nada más por gravedad. Depende de si la energía te da, pero supongo que sí. Porque si la diferencia de altura es pequeña, pues tal vez no te da la energía y tienes que impulsarla como quiera. Eso es fácil de calcular. Tú simplemente calculas las pérdidas en el camino y si no te da, pues no te da. Ok, está bien. Muy bien. Una pregunta más, profe. Cuéntame. ¿Y cómo, cuál tiene que ser la pérdida para que requiere una bomba? ¿Cuáles las pérdidas que requiere una bomba? Entonces, Ajá. no te entiendo más o menos lo que quieres decir, pero si tú vas a hacer el análisis por la bomba, para tú hacer el cálculo, hay un video que yo explicaba donde cómo tú calculas la impulsión, en el que tú puedes calcular la pérdida de energía que hay en el sistema, en la línea, para saber qué cantidad de energía necesita tener la bomba, ¿no? Y calcular los HP. Entonces, ese procedimiento está perfectamente ahí explicado de cuál es la fórmula que tú tienes que utilizar, cómo tú puedes considerar la pérdida menor y cuál es la altura que tú tienes que considerar. Suma todo eso, más la presión atmosférica, más la presión de trabajo, tú puedes saber cuál es la capacidad de la bomba. Y otra pregunta, profe. ¿Cuál será la fecha límite para la entrega del trabajo? Pasado mañana. ¿El jueves? Sí. Ok, está bien. Claro. La intención es que el jueves ya ustedes me entreguen todo. Vuelvo y repito, me lo pueden entregar tarde, pero la nota no va a valer lo mismo por cada día que pasa. Eso es evidente, ¿no? Entonces tenemos línea de aducción o impulsión, almacenamiento, línea matriz y redes de distribución. Bueno, la línea matriz, si ya tú existe un cálculo para la línea de aducción, no tiene que hacerme el cálculo de la línea matriz. Sí, lo puede hacer, En el caso del proyecto mío, yo tengo una impulsión, un almacenamiento y tengo una matriz. Entonces, eso sí tendría que incluirla. Exacto. Yo lo que necesito es al menos un cálculo de una sola tubería en serie por gravedad, un cálculo de una tubería en serie por impulsión, un cálculo de un depósito y el cálculo de la red. Eso es lo que se necesita, ¿no? Excelente. Ok, dice aquí, ok, a esa altura yo le tomaría, ok, ¿de dónde a dónde va la línea de aducción? Aducción quiere decir que el agua va hacia abajo. El agua se añade al sistema sin necesidad de impulsarla. Eso es lo que significa aducción. Entonces, en el caso de la aducción, la línea va desde la obra de captación superficial, una obra de toma superficial, hasta el depósito regulador. Ahora, si tú tienes un tanque, una bomba, perdón, un sistema de impulsión, entonces la línea se le llama línea de impulsión. ¿Ok? Entendido, gracias. Muy bien, entonces, sí, para poder ganar tiempo, porque realmente lo que quería explicar es un poquito, como es un programa, es un poquito largo, entonces vamos a iniciar. Primero voy a abrir el Google Earth simplemente para dar un pequeño... No, voy a abrir el Google Maps por razones de cotas. Déjame cerrar esto. Déjame compartir. Zoom. Compartir la pantalla. Perfecto, entonces, se puede ver aquí la capital. Vamos a cerrar esto. Vamos a decir que se quiere alimentar una comunidad cualquiera. Ya ustedes más o menos tienen el preámbulo de cómo funcionaría eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero alimentar una comunidad como esta, la acabo de tomar al azar, y yo tengo las elevaciones más o menos... Oh, ¿dónde está el botón de elevaciones? Míralo aquí. No sé por qué se fue para allá. Porque no sé por qué ese no tiene por qué abrir. Ok.
más o menos las cotas. Entonces, como yo puedo ver, aquí en la zona de la población, normalmente la zona donde se va a hacer la red de distribución, las cotas tienen un desnivel ligero, ¿no? No hay problema más grande que tú tratar de hacer una red de distribución teniendo unos cambios de altura de más de 20 metros. Es una cosa terrible. Entonces, normalmente los diseños de las redes se hacen en comunidades que tienen desniveles. En este espacio completo, por ejemplo, la casa más alta no se aleja de la más baja de probablemente unos 20 metros, incluso en zonas como esta. Ahora, la realidad en comunidades como la de nosotros es que se le den con cotas sumamente altas. Pero eso le puede dar problemas en la red, así que hay que empezar primero el paso antes de entrar a soluciones así. Cuando sucede eso, lo que hace es que se distribuye las zonas que tienen una cota muy alta y se separan de la red que tienen cota muy baja y tú lo alimentas de manera independiente, ¿no? Porque si no, tú tienes que empezar a utilizar válvulas de control de presión, etcétera, etcétera, para evitar un problema. Entonces vamos a asumir que yo quiero alimentar esto que está aquí, esa red. A ver si yo quisiera hacer una red. Yo hubiese querido que tuviera una calle que corte. A ver si yo tengo otra un poquito más. En esta, para que quiero que tenga, aparte de bifurcado, que tenga también un anillo. Ok, vamos a poner esta como si tuviera un anillo, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a asumir que esta es la red que yo quiero alimentar. Y yo digo que mi fuente se encuentra en algún punto, la línea de aducción llega y el lugar donde yo pude adquirir un depósito para poder hacer la distribución, vamos a decir que por aquí. Vamos a analizar más o menos cuáles son las cotas y como se puede ver, lo que estaba diciendo ahorita, el desnivel es bastante bajito en toda esa zona de aquí. Estamos más o menos en la cota 280, 260, 240. Entre los 240, promedio 250 y va subiendo desde aquí hasta acá, ¿no? Eso es más o menos lo que se ve. Ya va subiendo de la 320 que está aquí como hasta la 340 que está aquí hasta la 360 que está cruzando arriba. Entonces más o menos esas son las elevaciones que yo tengo aquí y vamos a decir que la fuente viene desde por aquí, ¿no? Yo tengo una fuente, una obra de toma que está aquí y el agua viene hasta acá, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a decir que la línea tiene que llegar hasta esos puntos que están aquí con este anillo. Eso es lo que quiero. Mostrar las dos maneras. En sistema cerrado, tipo circuito, y en sistema abierto. Déjame marcar. Bueno, aquí no tengo mucho cómo marcar. Déjame abrir lo mismo en Google Earth para poder hacer un recorte de la pantalla y poder enseñar cómo se lleva el programa. Entonces, los primeros pasos para poder hacer la red es que usted tiene que ya tener su sistema más o menos idealizado, ¿no? Ya sabe dónde usted va a ubicar el depósito y cómo va a llevar esa agua hasta allá, ¿no? Lo que está del depósito hacia antes no es necesario, si hacia la obra de toma, no es necesario ponerlo en la red porque evidentemente no lleva energía, pero en el programa es bueno ponerlo para que se entienda la idea. En vez de yo hacer eso, yo debí de, porque esto tiene un botoncito. Ah, no, mentira, es al revés. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto a la izquierda de Bonao. Esto es lo quemado en Bonao. Bien, entonces vamos a ir en Google Earth. Ah, por cierto, no lo están viendo, evidentemente. Déjame cerrar ese. Y cambiarlo para este, porque no lo estaban viendo. Entonces, ¿qué sucede? En este sistema, como yo lo acabo de explicar, yo quiero hacer una clase de anillo aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a recortar la pantalla. Yo voy a hacer un recorte de la pantalla de donde yo quiero distribuir mi sistema, ¿no? Ni siquiera sé si era este, pero voy a tomar este. Voy a guardar esto como una imagen. Yo lo que hice fue un recorte de la pantalla, lo voy a guardar como una imagen. Y voy a ir al programa. El programa es este. Déjame explicar los conceptos básicos del programa. El programa es bastante sencillo. La idea del programa es tú hacer un análisis. Él te va a calcular utilizando las ecuaciones típicas que uno conoce de Heisenberg, Darcy-Weisbach y de Jesse Manning, para calcular la energía que hay en cada punto del sistema, ¿no? Y utiliza diferentes nodos para analizarlo. Dentro de esos nodos son lo que ustedes ya conocen, como el depósito, la obra de toma, y en este caso se utilizan también las intersecciones entre tuberías para poder hacer el cálculo
en una red cuando tienes múltiples tuberías. Entonces, ¿qué es lo que debo de conocer del programa? Luego que usted lo instala, simplemente tiene que buscar EPANET en español en Google, le va a salir el último enlace, la versión 2.0, creo que es la que es, y usted lo descarga, lo instala y le va a salir este programa cuando lo haga. Es bastante sencillito. Usted tiene aquí en el centro unos botones. En estos botones, cada botón coloca un tipo de, un componente del sistema. En este caso, esto es un nodo que va a marcar una intersección. Esto es un depósito, un embalse donde va a venir el agua. Perdón, esta es la obra de toma o el embalse donde va a venir el agua. Este es el depósito, ¿no? Entonces ya sabemos que para tú marcar una línea, yo puedo es añadir una tubería. Y sabemos que realmente no es una sola tubería que va desde ahí hasta aquí, serían dos. Serían dos diámetros diferentes. En este caso, si yo trazo esa tubería, le doy doble clic, me va a salir las propiedades de una sola tubería. Sin embargo, lo ideal es que yo tenga dos, ¿no? Que yo puedo eliminar esta, dándole a delete, diciéndole eliminar, sí. Voy a poner un nodo en el medio y voy a colocar dos tuberías, una de aquí hasta aquí. Simplemente con el clic izquierdo estoy marcando el sistema, ¿no? Entonces, cada una de esas tuberías tienen unas propiedades. Vamos a hablar de las propiedades. Yo voy a ir a donde dice proyecto. Donde dice proyecto voy a ir a valores por defecto. Y aquí vamos a ver que, aparte de valores por defecto que son visibles, como por ejemplo las etiquetas, que cada tubo que tú crees tenga una etiqueta, como por ejemplo tú le pones una T aquí y él va a crear T1, T2, T3, T4. Esas son propiedades que ustedes van a ir aprendiendo a la del camino. Eso no es tan necesario aprenderlo ahora, porque son opcionales. Ahora, las propiedades como esta, como la longitud de la tubería, el diámetro de un depósito y la cota en los nodos, pues viene dado, y también el diámetro de la tubería. Estos son los predeterminados, ¿no? Yo lo voy a dejar tal cual para que no sea tan diferente a lo de ustedes. No le voy a poner la mano a eso. Y les recomiendo que empiecen como viene. Lo único que sí le pido que cambien es que en donde dice opciones hidráulicas, para evitar alguna confusión, en donde dice ecuación de pérdidas, dice Darcy-Weisbach. Esas son tres ecuaciones, las más comunes, que son Darcy-Weisbach, Heisenberg-Williams, la HW es Heisenberg-Williams, DW Darcy-Weisbach y CM es Chesi-Manning. Son tres ecuaciones. Yo voy a utilizar Heisenberg-Williams. Y si voy a utilizar Heisenberg-Williams, tengo que volver a propiedades y decirle que la rugosidad de la tubería pues sea 140. Es para que nos manejemos como hemos trabajado a mano, ¿no? Eso es lo que quiero, que lo manejemos como hemos trabajado a mano. Usted pudo haber trabajado como él viene por defecto, pero este coeficiente son coeficientes de rugosidad de tipo Chesi-Manning que son bastante diferentes. Entonces mejor vamos a trabajar como lo conocemos. Heisenberg-Williams y 140 rugosidad de la tubería. Lo pueden guardar como predeterminado. Cada vez que creen un proyecto nuevo le va a quedar así. Y le dan a aceptar, ¿no? Entonces, ya cada tubería, cada elemento que yo cree nuevo va a cargar esas propiedades. En este caso, las que ya están existentes, pues no lo tienen y tengo que ponérselo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya yo que aprendieron más o menos cómo funciona lo de ponerle las propiedades, yo voy a crear un proyecto nuevo. Le voy a decir que no quiero guardar ese. Y vamos a hacerlo ya directamente sobre la imagen que acabamos de descargar, ¿no? Yo voy a darle a ver, voy a darle a fondo de pantalla y le voy a dar a cargar. Yo voy a ir a buscar la imagen de fondo. Si usted sabe trabajar con sistemas de información geográfico, cargándolo como con QGIS o con ArcView o algo por el estilo, pues se lo recomiendo porque van a tener el proyecto georreferenciado, cada coordenada va a estar en su lugar, incluso las tuberías que usted trace van a coger la longitud de manera automática, encendiendo esto que se llama longitudes automáticas. Como esto es una imagen, pues no van a poder hacer eso, ¿no? Pero no hay tiempo para enseñarle QGIS y también enseñarle PANET, ¿no? Entonces, en esto vamos a asumir que el depósito, el espacio donde me permitieron hacer el depósito es cruzando la calle de este lado. Vamos a colocar el depósito de ese lado. Para poder verlo mejor, le voy a dar clic derecho en cualquier sitio, opciones, y aquí yo voy a marcar que los nudos sean un poquito más grandes, vamos a ponerlo en 5. Vamos a decir que las líneas sean también un poquito más gordas, vamos a ponerlo en 3, vamos a dar a aceptar, y así se puede ver un poquito mejor. Como quiera se ve medio oscuro, tal vez ustedes no lo ven bien. Voy a ponerlo un poquito más aquí en el área verde porque el monte no me deja verlo. Simplemente arrastrándolo con el clic izquierdo podemos mover los elementos. Vamos a decir que el embalse está por allá, por la Quimbamba, en alguna fuente. ¿Perdón? Si no le podría cambiar el color para que se visualice más. ¿O no? Sí, ¿Está más negro? se va a poder cambiar el calor cuando hagamos un análisis. Ahora mismo, como no hemos hecho análisis ni nada, pues los calores se van a quedar así, lamentablemente. Yo le voy a poder cambiar el color ahora cuando
porque si tú te fijas nudos, tú no puedes cambiar el color ni nada, pero sí, luego que tú hagas un análisis, aquí tú puedes cambiar. Déjame ver, en el caso de los nudos, vamos a poner la presión, y si yo veo aquí, fíjate, hasta que no corra el modelo, no lo va a calcular y lo va a dejar en negro. Así que por eso no puedo cambiar el color todavía. Vamos a dejarlo en ocultar, todavía no quiero llegar a ese punto. Se van a cambiar de color ahora, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy luego a colocar los nudos donde van las intersecciones de las calles por donde van a trazar la tubería, ¿no? Donde yo voy a poner mis T, mis bifurcaciones. Entonces, luego que cruza la tubería, la línea principal va a pasar por aquí. Yo voy a hacer simplemente un pequeño círculo. Voy a marcar un punto aquí. Voy a decir que quiero llevarle agua a estas personas que están aquí. Voy a llevarla luego hasta aquí. Otro aquí para que dé la vuelta. Y luego voy a llevar el agua hasta aquí, ¿no? Y que llegue también hasta allá, hasta el final. Voy a trazar mis tuberías, entonces las tuberías evidentemente van a necesitar tener una longitud. Voy a primero, para explicar lo que dije ahorita de los dos diámetros, voy a empezar por una sola línea, ¿no? Le voy a dar doble clic a la línea y yo puedo ver las propiedades. La longitud, por ejemplo, vamos a asumir que era de 1000 metros, eso no es muy relevante, vamos a dejar el diámetro tranquilo porque vamos a jugar con esto. Lo ideal es que usted haga su cálculo a mano y luego lo confirme aquí en el programa, pero vamos a jugar con el programa como que vamos a diseñar con él, ¿no? Porque el programa en realidad no diseña, en realidad el programa simula, que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú diseñas, cuando el programa diseña, el programa te calcula el diámetro, te dice cuánto es. Este no hace eso. Este tú le pones el diámetro, le pones la longitud, le pones todas las propiedades y lo corres. Tú le dices, simúlame a ver qué es lo que sucede. Y él te va a calcular la presión, te va a calcular la velocidad y te va a decir si el sistema está funcionando bien o está fallando en algún lado. Entonces tú eres que tienes que jugar con los diámetros, jugar con los caudales, jugar con las cotas para que todo funcione bien, ¿no? Entonces ya yo tracé esta línea, le puse, sí, voy a dejar el diámetro tranquilo y voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a trazar otra tubería que va desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta allá, desde aquí hasta allá, de aquí hasta allá, de aquí hasta aquí. Esto, por ejemplo, fíjense que esa calle es curva, ¿no? Y la otra también. Aquí no hay control Z, tiene que eliminar lo que sea que usted hizo mal. Entonces yo voy a trazar esta tubería, yo puedo hacer varios clics. Yo puedo hacer un clic aquí y luego el clic en el punto. Y va a coger la forma de la calle. Eso es para cuestiones visuales, porque el programa en sí no lo calcula porque tú la gires va a poner un codo. Él no lo sabe, ¿no? Entonces, ya yo acabo de trazar todas las tuberías. Yo voy entonces a analizar las propiedades. Al ojo, se supone que usted tiene que medirlo, pero al ojo vamos a empezar a poner las propiedades. Por ejemplo, vamos a decir que esto tiene 200 metros. Vamos a decir que esto lo que tiene son unos 50 metros. Esta vamos a decir que tiene sus 200 metros también. Esta sería 150 solamente, ¿no? Para que esté más o menos acorde. Esta vamos a decir que tiene mucho más que aquella, unos 250 metros. Esta unos... esto fue el diámetro que yo cambié. Fue el diámetro que cambié sin querer. La longitud de estas, 300 metros también. 300, 200, 50. Se supone que usted lo tiene que medir, evidentemente, ¿no? La longitud, esta vamos a ponerle 100. Esta vamos a ponerle 50. A ver si no se lo estoy haciendo al diámetro. Esta vamos a poner que tiene 100 también. Dale con seleccionar el diámetro. Y esta vamos a decir que tiene 150. ¿No? 200. El diámetro otra vez. Esto es increíble. Yo no sé por qué a mí me coge con el diámetro. Gracias, Abraham. Vamos a ponerle 200 metros. Muy bien. Entonces ya yo acabo de poner todas las tuberías, ¿no? Fíjense que algunas de las propiedades que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, esto el ID de la tubería es el nombre. Usted le puede poner el nombre que usted quiera a esa tubería. El nodo inicial y el nodo final es desde dónde hasta dónde. Tiene que tener el nombre desde dónde viene el agua al nombre de dónde va, ¿no? Esto es importante solamente porque cuando usted hace el cálculo de los caudales, él le va a poner los caudales positivos si va en la dirección que usted fijó o negativos si va en la dirección contraria. Pero eso en realidad es lo único relevante ahí. Porque todo es un circuito, ¿no? Entonces usted no sabe si él va a elegir mandarla por aquí y luego retornar o lo va a hacer al revés. Eso es importante saberlo. Si usted ha escuchado el método de cálculo de tuberías, de redes de tuberías, que era el que yo le iba a explicar de manera manual usando Excel, utilizando el método de Hardy-Cross, que se parece mucho al de cálculo de Selcha en estructura, pues evidentemente
De ahí es que viene el hecho de que el signo que tú le coloques tiene que coincidir con la dirección de flujo, ¿no? Bien, entonces, en este sistema, ¿qué nos hace falta? Si ustedes se fijan, hay algunas propiedades que tienen un asterisco. Las que tienen un asterisco son las que son imprescindibles tú colocarle, ¿no? Que necesita que tú le pongas cuánto es, porque con ese que él va a hacer sus cálculos. Si en el caso, por ejemplo, de la obra de toma lo único que tiene es la cota, altura total, que viene siendo cuál es la cota más el nivel del agua máximo que tenga ahí, porque tú tienes como un reservorio, ¿no? Entonces, la altura que tú vas a considerar de este sistema. Vamos a poner que en este caso son unos 900 metros. Me voy a inventar las unidades. El depósito también tiene un asterisco donde va la cota. Yo le voy a poner que en este caso son 900, vamos a ponerle unos 800 metros. Vamos a decir que baja 100 metros, ¿no? Entonces, para el diseño de esta línea tengo que considerar esas dos cotas porque con eso es que va a calcular su pendiente y sus pérdidas. Esta longitud que está aquí, este nodo cuando llega, ya luego de aquí, de que él baja de los 800, yo voy a necesitar algo muy importante. Ustedes saben que como habíamos hablado, se necesita para el sistema de bombeo el tú añadirle también la presión de trabajo, ¿no? La presión atmosférica. Pues lo mismo sigue aquí. Las normas especifican que todo sistema de acueducto tiene que tener un rango de presiones adecuado. Ni muy bajito porque el agua no llega, ni muy alto porque te rompe los grifos. Entonces, hay normativa dependiendo de la calidad de la tubería, del tipo de sistema que tú tengas, en el que el rango es bastante amplio. Puede ir desde unos 8 metros de presión mínima hasta unos 120 metros de presión máxima. Sin embargo, lo recomendable siempre es que esté entre 10 y 60. Eso es lo recomendable. Si hay algún punto que se pasa, pues puede pasarse. Sin embargo, ahí donde se pasa hay que poner un control de presión. Hay que reducirle la presión antes de que llegue a los grifos, ¿no? Eso es importante señalarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces en este nodo yo le voy a poner que la cota, ya después que yo tengo 800 metros, la cota aquí en este punto, vamos a decir que la energía que yo necesito son unos 20 metros. Vamos a decir que yo tengo una cota 770. ¿No? Esa es la energía total que yo voy a tener en el sistema completo. Pero hay que tener en cuenta que van a haber unas pérdidas. Vamos a ver si con esto es suficiente, porque si no, o el tanque hay que ponerlo más alto, o hay que poner una impulsión porque no da la energía. Entonces ya el resto de las cotas yo la puedo poner un poquito más tranquila, como por ejemplo 770, eso está bastante cerca, vamos a decir que solamente baja unos metros, 768, por ejemplo. Esta unos 7, vamos a decir que ahí subió un poco, 771. Esta unos 773, vamos a decir que subió porque es como una lomita. Esto de aquí vamos a decir que va subiendo. A ver, en situaciones como esta tal vez sea necesario poner vamos a decir que llega a las 780, ¿no? El depósito todavía tiene 800, tal vez pero como tiene que recorrer todo eso, tal vez se pierda la energía, nadie sabe. Yo me estoy inventando las cotas, evidentemente usted tiene que colocar las cotas reales de su Google Earth, ¿no? Yo no lo estoy haciendo aquí, pero es lo que usted tiene que hacer. 768, vamos a decir que esta baja, 765, 760 para ver si se me explota la tubería. Nunca se va a explotar, la energía no es suficiente. Y vamos a decir que esta está en la 770. Vamos a decir que la 770 se mantiene igual, ¿no? Profesor. Sí. ¿Cuáles presiones serían la mínima para un sistema como ese? 10 metros. O sea, 10 metros. Tú tienes que tratar de garantizar. Sí, tú tienes que tratar de garantizar al menos 10 metros. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica tiene 10 metros. Entonces, si hay menos de 10 metros de energía manométrica en un grifo, no va a salir el agua. No va a salir, es decir, va a tener trabajo para salir. A menos que tú estés considerando la presión absoluta. Lo que pasa es que tú analizas también la presión absoluta. Tú tienes que considerar la presión absoluta, ¿no? Entonces, eso es lo importante. En realidad, si al none vamos con 1 metro de presión es suficiente y debe de salir, porque es la presión absoluta. Ya la presión atmosférica no está considerada. Pero la realidad es que no sale, no funciona así. Tú necesitas tener una presión mínima necesaria para que el aparato funcione correctamente. Y normalmente eso es 10 metros. ¿Okay? Bien, entonces ya yo marqué todos los puntos, pero nos falta la parte más importante, que es la demanda. Fíjense que no tiene el asterisco porque tú lo puedes dejar en blanco, pero la demanda es importante. La demanda es lo que consume. Hay algunos nodos que no van a tener demanda, porque tal vez sencillamente no consumen nada, ¿verdad? Pero hay unos nodos que sí van a tener demanda. La manera en la que yo lo analizo es asignándole al final del nodo
es decir, al nodo, la demanda correspondiente a la tubería que está antes, que llega hasta ahí, ¿no? Y para hacerlo, lo que se hace es, tú tienes un caudal máximo horario, ¿no? Tu caudal máximo horario, que vamos a asumir que no lo vamos a hacer con distribución horaria, vamos a hacer que lo vamos a analizar para el máximo. Y si lo analizamos para el máximo, vamos a diseñar para el máximo, ¿no? Entonces, en realidad no es así que se hace. Yo voy a explicarle qué ventaja le trae Panet en ese sentido. Pero voy a asumir de que yo quiero utilizar una tubería con un caudal para que funcione correctamente. Entonces voy a analizar el máximo horario, ¿no? Que es el que me va a mandar el tanque en las horas de máximo consumo. ¿Qué sucede? Ese caudal es uno solo y yo tendría que distribuirlo entre todos estos nodos. Pues lo que se hace es que tú tratas de calcular un caudal unitario, ¿no? Tú podrías determinarlo de manera independiente, pero una manera sencilla de hacerlo es calculando un caudal unitario. Tú divides el caudal que tú tienes disponible entre toda tu longitud de tuberías. Tú sumas toda esta longitud. Por ejemplo, tú tienes 300, tienes 150, tienes 50, tienes... carajo, aquí dice 1000. Es aquí que va esto. Abraham, no me dijiste, Abraham. Tienes 50, tienes 100. Esa fue la primera. Entonces, ya que tú tienes toda tu longitud de tubería, tú la sumas toda, te va a dar 2.5 kilómetros, por ejemplo. Entonces, tú divides tu caudal entre tu longitud total de tuberías. Y te va a dar un caudal unitario, te va a dar tanto litro por segundo por kilómetro de tubería o por metro de tubería, ¿no? Entonces, tú vas a multiplicar ahora cada uno de los tramos por esa longitud y te va a dar un caudal. Te va a dar el caudal que le corresponde a esa tubería. ¿Se entiende más o menos la idea de cómo que funciona el asunto, no? Para el jueves. Sí, hombre, eso se hace en un rato. Ahorita tú te sientas a las 8 de la noche, en menos de media hora tú haces esa simulación. Tú vas a ver qué sencillo es. No hace falta el lapicito para que usted escriba, profesor. No hace falta el lapicito para que yo escriba, ¿cómo así? Y la maquinita también. Para que vaya haciendo no, mira. Ok, 300 metros de longitud, yo lo multiplico por el caudal unitario que yo determiné y me va a dar, por ejemplo, vamos a asumirlo todo, ¿no? Tanto 5 litros. 5 litros es mucho. Vamos a poner 1 litro por segundo. Ese litro por segundo se lo voy a asignar al final de la tubería, ¿no? Al final de la tubería yo le asigno la demanda base, 1 litro por segundo. Sé que va en litro por segundo porque si yo voy a proyecto, valores por defecto, aquí va a decir en opciones hidráulicas litro por segundo. También, si usted tiene duda en qué unidades van, porque fíjese que no muestra unidades. Si usted tiene duda de qué unidades van dónde, usted le da ayuda aquí y le va a decir aquí en opciones hidráulicas, unidades de medida, le va a decir sistema interno. Ah, carajo, esto lo pone aparte. Hostia, macho, déjame cambiarlo. Aguanta. Déjame. Cambio esto, voy a la pantalla. Eso no iba. Perfecto, entonces aquí voy a cerrarlo para ir de nuevo. Aquí en valores por defecto le doy ayuda, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Entonces en la ayuda, valores por defecto, aquí tú puedes buscar lo que tú quieras y puedes ponerlo. Simplemente el programa es bastante claro en todo lo que tiene. Y aquí está en todo lo que usted puede sentar a leer, todas las opciones, unidades de medida, sistema métrico internacional, sistema de unidades americano. El métrico internacional es de litro por segundo, fíjense donde dice caudal litro por segundo, que es el que uno tiene seleccionado, y aquí tiene las unidades con las que analiza cada uno de los parámetros. Entonces no tiene por qué perderse en qué unidades van dónde, ¿ok? Jason William aquí le va a poner también la ecuación que le utiliza, que es la de nosotros. En realidad él aquí tiene la de pie porque son gringos, entonces los pies, el todo de pie, entonces no es el 10.68 que usted ha visto, pero es exactamente la misma ecuación. Es la misma ecuación, lo único que está en pie. Bien, ahí se pueden entretener viendo la ayuda porque tiene un montón de información. Bien, entonces yo... Bueno, pero que nos entretengamos, ¿no? Ah, hombre, tú te lees eso entero sin darte cuenta. Una pregunta, profesor. Sí. Asumiendo que el caudal que yo tengo, máximo horario, es de 15.2 litros por segundo. Sí. Eso lo divido entre la longitud total de tubería que tú tengas. Que pusimos que sean 2.500 metros. Eso me dio 0.006. Ajá. Esos 0.006 serán litros por segundo, por metro. Por metro.
por metro. Ok. Si tú lo multiplicas por 1000 para hacerlo por kilómetro, normalmente se pone en litros por segundo por kilómetro. Entonces tú vas a tener un número un poquito más coherente, ¿no? Vas a tener, por ejemplo, 6 litros por segundo por kilómetro. Entonces tú vas a multiplicar por estos metros, ¿verdad? Que evidentemente, si tú tienes 200 metros, 200 entre 1000 te va a dar en kilómetros 0.2. 0.2 por los 6 te va a dar 2 litros por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea. En este caso, yo tengo aquí, vamos a decir que esto es, perdón, en este tramo de tubería, al final, en el nodo 5, yo voy a ponerle que demanda 1.0.5. Vamos a ponerle que en este, la demanda es 0.5 también, vamos a decir, asumiendo. En este barrio que me consume mucha agua, vamos a poner 0.7. Vamos a decir que en este al final es 1 también. Y en este, como ya la mayoría va a estar, este vamos a poner un 0.4. Y este también un 0.3. Vamos a decir que la demanda es poca aquí a la entrada porque solamente esta tubería solamente me alimenta este pedacito que está aquí. Recuerden que el nodo hacia atrás. ¿Cuánto consume el nodo? Es lo que hay antes de llegar al nodo. No lo que está después, ¿ok? Entonces ya tengo más o menos asignado un caudal para cada una de esas tuberías. Entonces ahora, ¿qué yo hago? Ya que yo tengo el caudal asignado, tengo las cotas asignadas, que son todo lo que tiene asterisco. Lo que tiene asterisco es lo que me pidió. Entonces yo puedo hacer una pequeña simulación, una pequeña prueba para ver cómo funciona, para ver si tengo problema en algún sitio. Para hacerlo, yo le doy este rayito que está aquí, se llama iniciar análisis. Yo le doy al rayito, dice la simulación se produjo con éxito, él hizo su cálculo. Entonces yo le voy a dar un clic derecho en cualquier sitio, le voy a dar opciones y voy a decirle que en donde dice etiquetas, yo voy a decirle que me muestre valores en los nudos y valores en las líneas. Ok, yo le voy a dar a aceptar. No me muestra nada todavía. ¿Por qué? Porque tengo que asignarle qué valores me va a mostrar. Voy aquí a plano, y donde dice plano, aquí en nudos, ¿qué yo quiero ver? Entonces en los nudos yo quiero ver, vamos a empezar por la presión, a ver si cumplo con la presión que habíamos hablado. Voy a dar nuevamente clic derecho, voy a darle opciones y voy a poner la etiqueta un poquito más grande, donde dice etiquetas, voy a decir que el tamaño de la fuente sea 10, para que ustedes lo vean un poco más claro, y entre los colores voy a quitar ese azulito por algo un poquito más tosco, como este. Muy bien, para que se vea, ¿no? Se ven esos números. Entonces, si ustedes se fijan, las presiones en esta pequeña simulación se ven bastante adecuadas. Están entre 10 y 60, que es lo que yo quiero, ¿no? Eso es importante señalarlo. Fíjense que el tanque dice 10. ¿Por qué el tanque dice 10? Porque si yo le doy doble clic al tanque, fíjate, Ciclón, que ahora se cambiaron los colores. Fíjate que ahora sí se ven azul. Dice 10. ¿Por qué dice 10? Porque el tanque tiene un nivel inicial de 10 metros. Este tanque tiene un diámetro de 50 metros. Es un super tanque. Tiene 20 metros de nivel máximo, es decir, cuando llega a 20 metros desde el fondo, se rebosa. Tiene un nivel mínimo de 0, no estoy considerando nivel muerto, y tengo 10 metros de nivel inicial. Ok, el nivel mínimo también se puede fijar para contraincendios, si tú quieres dejarle 2 metros de agua nada más para contraincendios. Entonces, el nivel inicial es de 10 metros. Entonces, Jorge, no te entendí. Profesor, cuando dice nivel inicial, ¿a qué se refiere? ¿Nivel de volumen de agua dentro del tanque? Al volumen de agua de la altura. Es decir, esto es en metros. Entonces, el fondo del tanque está en la cota 800. El diámetro, ¿en qué unidad está expresado? Metro, todo es en metros. Si ustedes lo buscan en donde acaba de mostrar que tú ves las unidades, está en metros. Todo esto está en metros. Es un super tanque, es un tancazo. Es un tanque de esos vitrificados que ustedes ven en los municipios. Pero vuelvo y repito, es usted que tiene que darle esas condiciones, porque tú multiplicas, tú ese diámetro lo eleva al cuadrado, lo multiplica por pi, lo divide entre 4 para sacar el área, y lo multiplica por la altura máxima, y te va a dar el volumen máximo del tanque. Y es el volumen que tú se supone que analizaste más o menos con la hoja de Excel. Pero en este programita tú no lo vas a hacer así. En este programita tú juegas con los números. En vez de calcularlo, tú juegas con los números para ver cuánto te da, ¿no? Nada, el punto es que dice 10 porque hay 10 metros de presión en ese nodo. ¿Por qué hay 10 metros de presión en ese nodo? Porque la altura del tanque es de 10 metros en ese momento. ¿Y por qué digo de ese momento? Ustedes van a ver por qué más adelante. ¿Qué sucede? Cada uno de los tramos no me está mostrando nada. Quiero que donde dice líneas me muestre, vamos a poner algo. El caudal, evidentemente, va a ser el caudal que yo puse. La diferencia es que él va a decir más o menos cuáles son las condiciones. Fíjense en varias cosas. Vamos a ver varias cosas. Primero, los nodos, las líneas, perdón. Yo le puedo dar clic derecho a la imagencita y me va a salir estas opciones donde puedo cambiar los colores. Si le doy intervalos iguales, él va a hacer un rango un poquito más adecuado.
correspondiente a lo que yo tengo aquí, lo mismo aquí, ¿no? Y este amarillo, vamos a ponerlo naranja para que se vea un poquito mejor. Entonces, en este, porque lo que pasa es que, a ver, me está tirando esto porque la línea que viene de aquí está conduciendo 447 litros por segundo, pero eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan, las líneas están conduciendo 1 litro por segundo, 1.7, 0.3, menos 0.7 y menos 0.40. ¿Por qué en negativo? Porque están en dirección contraria a lo que yo había fijado. Este nodo es el nodo 3. Este nodo es el nodo 7. Y esta tubería va desde el nodo 7 al nodo 3. Es decir, va desde aquí para acá. Si va en esa dirección, ¿no? Se va desde aquí para acá. Está negativo porque el flujo va en dirección contraria. Si el flujo va desde aquí para acá. ¿Se entiende, no? Entonces todo el flujo va en esa dirección. ¿Por qué tiene aquí un 0.3 y aquí un 0.7? Porque este nodo pide 1. 0.3 más 0.7 es 1. Entonces todos los caudales siempre van a estar correctos. El programa va a buscar la manera de que los caudales estén correctos. Con los caudales no tienen que preocuparse. Entonces lo que sí tienen que preocuparse en las tuberías es con la velocidad. Aquí es donde tienen que preocuparse, porque la velocidad debe de ser un valor coherente. Debe de ser un valor bien. Entonces, si ustedes se fijan, los valores de velocidad son absurdos. Son bajitos, pero muy, muy bajitos. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo en esta tubería, que tal vez lo que está conduciendo un chin de agua, tengo un diámetro de 300 milímetros. El diámetro va en milímetros. En este caso, el diámetro es en milímetros. El del tanque es en metros. Vamos a volver a enseñárselo para que lo vean de nuevo. ¿Dónde es que lo veo? Valores por defecto. Opciones, litro por segundo. Voy a ayuda. Opciones, unidad de medida. Sistema métrico internacional. Si ustedes se fijan, aquí dice la longitud es en metros, el diámetro, míralo aquí, diámetro en tuberías es en milímetros, aunque el diámetro en tanques es en metros, ¿ok? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Muy bien, entonces la velocidad es muy, muy pequeña precisamente por los diámetros. Entonces hay que cambiar los diámetros. Vamos a ponerle a este algo un poquito más pequeño. Vamos a bajar todo eso, como toda tan paupérrimamente pequeña, todas esas velocidades. Vamos a bajar todos esos diámetros a 50. A 50. Vamos a empezar con 50, ¿no? Se supone que tú te tienes que calcularlo a mano para estimar cuánto es primero y luego lo hace aquí. Para que a mí me gusta jugar y sistemas como esto, pues no lo hace así. Bien, entonces todavía 50 es 50 milímetros son 2 pulgadas, ¿no? Son 2 pulgadas. 50 milímetros son 2 pulgadas. Entonces, esta vamos a ponerla todavía más bajito, de 1 pulgada. Es 1,5, profesor. A nivel comercial. A ver, yo simplemente lo divido entre 25.4. Sí, eso es lo que yo hago. Si tú tienes 1 pulgada son 25 milímetros. Aproximadamente. Es bastante sencillo hacerlo de esa manera. Entonces, 0.87 no está mal. ¿Sí? Una velocidad que vaya desde 0.5 a 1.5 está bien. Todavía hasta 2 metros por segundo es permitido, ¿no? En redes de distribución, lo recomendable es que tú andes entre 0.5 y 2 metros por segundo, ¿no? Entonces, 0.87 no está mal. Y 0.51 tampoco, pero yo me la encuentro muy bajita. Todavía puedo utilizar un diámetro un poquito más pequeño porque me sale más barato, ¿no? Entonces, 25. Esta también la voy a poner de 25. 25. 25. 25. 25. Esta incluso van a tener que ser de media o de 3/4, ¿no? De 3/4 creo que son 20. 20, 18. Aquí presión negativa. ¿Qué pasa? Cuando el diámetro es muy pequeño, genera muchas pérdidas de energía. Y las pérdidas de energía hacen que el agua no llegue a donde tú quieres que llegue. Se generaron algunos estados de emergencia con otras presiones negativas que fueron aquí. Aquí el agua no llega. Con ese diámetro el agua no llega, por lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora, aquí en el medio. ¿Y cuál fue la advertencia? Que este todavía no lo había cambiado. ¿Por qué yo no la veo ahora? ¿Por qué la dejo la advertencia? Bien, ya yo más o menos lo arreglé.
Pero fíjense que lo que hice fue jugar con los diámetros. Si el diámetro es muy pequeño, las velocidades te van a dar muy altas, lo que genera mucha pérdida y la energía no te da. Y si los diámetros son muy grandes, las velocidades son muy, muy pequeñas y se vuelven sedimentables. Así como está, da una solución al sistema. Este está en el límite de velocidad, así que yo también podría subirlo un poquito. A ver, de 1,5 sería 75, ¿no? Perdón, 40. 50 son 2, entonces sería 40, 35, 40 pulgadas. Milímetros, perdón. Ok, ahí está un poquito mejor. Tengo la velocidad y tengo las presiones más o menos adecuadas. Aquí este jueguito funcionó. Hay un momento en que tal vez no le cuadre. Tal vez sencillamente, si el desnivel es muy grande, no te va a cuadrar, tal vez no te cuadra. Entonces tú vas a necesitar dos cosas. Número uno, si la presión es negativa, tú vas a tener que poner un sistema de impulsión, porque sencillamente esa zona, tal vez esa zona de para allá, no hay manera de que llegue desde ese tanque, ¿no? Esa es una solución. Y la otra es tú, aumentando el diámetro, tú aumentas la presión. Entonces las velocidades, lo que vas a tener son velocidades muy pequeñas, que son velocidades sedimentables. Entonces, por debajo de la velocidad, lo recomendable es aumentar el diámetro y probablemente va a tener que poner un sistema de impulsión. Todo depende de tu esquema, de cómo tú traces tu tubería, de cómo tú traces tu cota, cómo sea tu terreno, y te va a decir a ti cómo es. Ahora, si tú lo que tienes es un exceso de presión, por ejemplo, aquí yo tengo 46, si resulta que tú tienes 70, 80, 100 metros de presión, pues ahí es un poco más sencillo. Ahí ya tú simplemente indicas de que se va a poner un regulador de presión. Esto se hace aquí, pero no quiero sobrecomplicar lo que han tenido. Tú puedes colocarle una válvula de retención de presión para que maneje ese problema, ¿no? Entonces, ya acabamos con el asunto de la red. Vamos entonces a hacer un pequeñito detalle sobre esta línea que está aquí. Fíjense que la velocidad de este es de 6.34. En este lado tú puedes, es manejable tú tener velocidades hasta 6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque las tuberías que tú utilizas ahí normalmente son de una relación de SDR mayor, son de mejor calidad, son diámetros más grandes y por ende aguantan un poquito la duración de la velocidad, siempre y cuando tú te manejes bien con los otros parámetros. Sin embargo, por cuestiones de fuga, cuestiones de la gente que se enganchan y cosas como esa, siempre es bueno también mantener la velocidad un poquito bajita, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es otra cosa. Yo estoy necesitando en mi sistema completo, si yo le doy doble clic al tanque, yo puedo ver que, a ver, no, el tanque no, a esta línea de aquí, yo puedo ver que el caudal es 440, Juan Luis Guerra. Yo tengo Juan Luis Guerra de demanda entre todas las tuberías juntas. Si yo sumo todos los caudalitos que yo asigné a lo loco, pues yo voy a tener una demanda de 440. Es decir, mi comunidad, mi demanda es 440. Entonces, ¿para qué yo quiero 634? Y eso va a generar un problema. Si tú estás mandando 634, tienes dos problemas. Número uno, le estás sacando a la fuente más de lo que la comunidad necesita. Y número dos, el tanque se te va a mantener lleno, lo que trae contaminación. ¿Por qué lleno? Porque tú nunca le estás sacando más de lo que le está entrando. Siempre está entrando mucho más. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que este diámetro me mande solamente lo necesario. Yo voy a bajar el diámetro para que conduzca menos. 491. Entonces, el otro diámetro anterior sería 150. 150 son 6 pulgadas, ¿no? 200 son 8. 100 son 4. Sí, 6 pulgadas. 6 pulgadas. Y fíjense que 150 no me da, que son 6 pulgadas, pero con 200 se me pasa. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahí? ¿Qué me dice? A ver si me están prestando atención. Usar dos tuberías, profesor. Dos tuberías. Excelente, eso me gusta, que ya lo que estoy enseñando no se está quedando en el aire. Muy bien. Entonces yo tengo que utilizar la tubería. ¿Cómo lo hago en este programa? Bueno, tengo que eliminar esta, ¿verdad? Tengo que poner un nodo en el medio, en cualquier sitio. Eso no es relevante porque el programa no sabe. El hecho de que yo lo ponga aquí no le está diciendo al programa que está más cerca del depósito, ni mucho menos. Esto es esquemático. Marco desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí. Todo lo que me está diciendo no disponible me lo está diciendo porque no has calculado nada todavía. Entonces, en estas dos yo voy a trazar este nodo, le voy a poner una cota intermedia. Vamos a decir que ese nodo está, a ver, ¿cuál es? Este depósito está en la 900 y este en 800. Entonces, vamos a ponerlo en la 850, ¿no? Cota 850. Entonces, esta tubería, yo le voy a poner la mitad de la longitud, 500 metros. Le voy a poner 200 metros de diámetro en la primera parte de la tubería y luego 200 metros, 500 metros de longitud y el diámetro voy a poner 150. Es decir, puse un tramo de 150 y un tramo de 200, lo mismo que ustedes han hecho.
Pero ¿qué sucede? Yo puse la misma longitud. ¿Qué pasa si yo pongo la misma longitud? Que cuando yo hago el cálculo, evidentemente, él me va a enviar un caudal superior. Incluso, a ver, ¿por qué me está mandando 93? Caudal 93. Sí, a mí también se frizó la imagen. ¿Se le frizó la imagen? ¿No lo ven? Ahora sí. Todos. Ya volvió. Ok. Bien, entonces, lo que estaba diciendo era que cuando usted coloca, yo puse no sé dónde fue que se terminó de frizar, pero tengo los dos diámetros, diámetro de 200 pulgadas con 500 metros de longitud y diámetro de 150 milímetros, perdón, con 500 metros de longitud, 500 en 500. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero irónicamente, ahora está diciendo que el caudal neto entrante, que el caudal neto es de 90 litros por segundo, está mandando para allá. Sabrá Dios por qué. Ah, qué extraño. Es el que está llegando, profesor, al depósito. Sí, pero ahorita estaba diciendo, perdón, que ahorita no estaba diciendo 440, ahorita decía 6. Ahorita ya 4. Perdón. 4.40. Perdón. Es que ahorita ese 6 que estaba mostrando aquí no era el caudal, era la velocidad. Si yo lo que estaba mirando era la velocidad y se me fue la guagua. Lo que está entrando son 90. Lo que se está necesitando son 440 y está entrando 90. Es mucho peor la situación, ¿no? Si el diámetro tiene que ser, pero mucho menor. Mucho menor. Pero lo puso igual. Puso el mismo diámetro. Puse 50. Sí, puse 50. Lo que pasa es que quiero saber cuánto es que da. Lo que pasa es que como ahorita lo tenía con diámetros diferentes, pero lo tenía pensando que eran 6 litros por segundo, quiero ver cuánto es que da si pongo el mismo. Si pongo el mismo, por ejemplo, da 4, ahora sí, da 4 litros por segundo utilizando 50. Y si utilizo el diámetro superior, 50 son 2 pulgadas, 3 pulgadas son 75. 75, eso pasa cuando tú tienes un desnivel muy alto. Tengo un desnivel tan grande que me está generando un caudal enorme, ¿no? Fíjate, 11 y pico. Entonces, tú tienes que poner uno de 50, un tramito cortico, que es lo que tenemos que hacer. No sé si me están siguiendo, pero los dos tramos, puse uno de 50 y uno de 75. En este caso, puse los dos de 75 y dio 11, y cuando puse los dos de 50, dio 4. Entonces, necesito un tramo de cada uno, ¿no? Voy a poner uno de 50 aquí al principio. No, al principio no, al final. Vamos a poner de 50 al final. 50 milímetros al final. Y voy a darle, como está tan cerca de utilizar uno de 50, voy a trazar el diámetro, la mayor parte del diámetro en 50. ¿Por qué? Porque el problema me surgió, es decir, es 440 que necesito y 50 se acerca más a 440 que utilizar la de 75. Entonces, en este caso, tengo un diámetro de 50 y de 75, ambos con 500 metros. Pero ¿qué voy a hacer? Que voy a ampliar la longitud que voy a utilizar para 50 a 800 metros. Y esta la voy a poner solamente a 200 metros. ¿Se entiende el proceso? Es lo que ustedes hacen a mano para calcular cuál es la longitud que le corresponde a cada uno. Eso es lo que tienen que hacer a mano, pero yo lo estoy haciendo simplemente tirando promedio. Míralo ahí. Si haciendo eso, ya tengo en 445. Tengo apenas unos 0.05 litros más y puedo afinarlo. Puedo, a ver, bajar un poquito este. 750. 750. Estoy forzándolo, ¿verdad? 750 y este en 250. Está forzando ya, ahí está bien, 4.45. ¿Verdad que sí? Estoy forzándolo. Fíjate que hasta lo dañé ahora con 4.59. ¿Y por qué 4.59? 4.59 porque era más que tenía que darle. 8.20 y 180. Ya, este es el último. Pero esa es la idea. Mira, 441. Esa es la idea. La idea es que tú consigas cuál es la configuración más adecuada para que el agua te llegue al tanque con el caudal que tú necesitas, no con más ni con menos. Bien, señores, esta es la manera de tú hacer una simulación básica. Esta es la manera sencilla de tú hacerlo. Yo no se lo quiero sobrecomplicar. Así que lo que yo le voy a enseñar ahora en esta última parte
no se los voy a exigir para el proyecto. Esto que yo acabo de hacer hasta el momento es lo que usted necesita hacer, ¿no? Con el caudal máximo horario. ¿Ok? Sin embargo, la realidad es que esto no se hace así. Esto hay que hacer. La ventaja de este programa es que te analice cómo se comporta el sistema de manera constante. Porque no es verdad que el sistema siempre va a estar mandando el caudal máximo horario y ustedes lo saben. Hay un patrón, ¿no? Entonces, hablando de patrones, si ustedes van aquí a donde dice plano, vuelvo y repito, lo que voy a enseñar de ahora en adelante no es exigido para el proyecto, ¿no? Voy a plano. Bueno, no es exigido para el 70. El que quiera hacer más para allá con el programa porque le gustó la experiencia, yo voy a explicar también cómo va a funcionar la evaluación. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Voy a ir a donde dice, perdón, no es aquí, no es en plano, se me fue el camino del pensamiento. Yo voy a ir a datos, voy a ir aquí y aquí hay un montón de cosas que yo puedo modificar y crear. Ya usted conoce embalses, depósitos, tuberías, pero también yo puedo poner una bomba y puedo poner la curva característica y todo lo demás. No me voy a meter en eso. Etiquetas, patrones, etcétera, etcétera. Entonces, patrones, vamos a trabajar ahora con patrones y con opciones. Vamos a ir primero a opciones. Entonces, en opciones yo voy a ir a tiempo. Y en tiempo voy a darle a este pequeño botón o le voy a dar simplemente doble clic. Y me va a abrir esto. Entonces, en tiempo, en estas opciones, ¿se frizó de nuevo? Sí, por allá. Sí, es que a mí me sale un mensaje que dice que su conexión es inestable. Parece que alguien está viendo cosas por ahí. Lo que pasa es que cuando yo me pongo a jugar casualmente con los amigos míos, cada vez que uno me salta con que está teniendo problemas con el internet, me está lagueando, le dice, tiene que dejar el porno al mismo tiempo que está jugando, una sola cosa a la vez. Vale, entonces la duración total cuando digo opciones de tiempo, es cuáles son las opciones de control, cuándo inicia la simulación, cuándo termina la simulación. Entonces aquí en duración total yo le voy a poner que me simule unas 72 horas, por ejemplo. Que me simule 72 horas, es decir, que me analice cómo funcionaría el sistema si yo lo analizara con caudalímetro durante 3 días. Esa es la idea. Entonces, esto es una de las cosas que tú puedes hacer. Le voy a dar 72 horas, le voy a dar a Enter. No tienen que ponerlo así con los 2 puntos y los minutos, pero si tú quieres ser más específico, le pones 2.0 o 2 puntos y otro número, ¿no? Bien, entonces, otra cosa que voy a hacer es el intervalo de patrones. El intervalo de patrones es, ¿ustedes se acuerdan lo que hicimos con el depósito? Que hicimos 24 horas y en esas 24 horas dijimos que en cada hora iba a haber un consumo, ¿no? Y iba a haber un comportamiento. ¿Qué sucede? Que el patrón de drenaje, tengo drenaje en la cabeza. El patrón de comportamiento de consumo, de demanda, es eso mismo que hicimos con el tanque. De qué consume cada persona, qué consume la comunidad cada hora. Entonces, el intervalo de patrones es tú decirle al programa cada cuánto tiempo tú me vas a dar ese patrón. Eso es lo que te está diciendo. Y yo le voy a decir que yo tengo el dato de que... Profesor, la tabla del depósito, recordar que realmente no se terminó porque hubo un fallo de cálculo. ¿Cómo así? ¿Sí se terminó? Yo lo que hice fue una pausa y luego retorné. Tal vez tú paraste el video por la pausa larga, pero al final se hizo el calculito, ¿no? No sé a lo que te refieres. No, pero usted quedó en que iba a revisar un cálculo que quedó al final, que no daba el valor. Pero para otra cosa que no tiene nada que ver con el problema. Es decir, lo del cálculo del volumen estaba bien y llegamos hasta el punto que usted tiene que hacer, que es calcular el volumen. Si hubo algo que yo dije que yo iba a revisar, no era para suministrárselo, no. ¿Alguien me corrige? Al final usted lo resolvió. Lo que Jorge dice es que usted lo está llevando a metros cúbicos por segundo. Y ahí fue que usted dijo, creo que hay un error ahí en ese cálculo que hice al final. Sí, pero fue en el error de llevarlo a metro cúbico por segundo. No en que todo el problema que habíamos hecho anteriormente estaba mal. El problema completo está correcto. Lo que yo le pedí a ustedes fue, háganlo, lo pueden hacer con esos porcentajes, y voy a hablar de la evaluación ahora, o lo pueden hacer en metro cúbico por segundo, ¿no? Eso lo voy a detallar ahora, ¿no? Entonces, en el intervalo de patrones, lo que yo quiero decir es que, así como nosotros lo detallamos cada hora, yo le puedo decir al programa cada hora cuánto consume la comunidad. Yo puedo hacer eso. Pero en vez de hacer eso, yo tal vez no tengo una distribución horaria, sino que yo tengo una distribución de cada 6 horas. Por ejemplo, la primera 6 horas consumen tanto, en la segunda 6 horas consumen tanto. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, solamente que tengo 4 intervalos. Yo divido el día en 4 pedazos
Y entonces yo voy a poner aquí cada 6 horas. Porque 24 entre 6 es 4, ¿no? En 4 pedazos. De 4 bloques de No le 6 puso horas. 72. Arriba dice 72, sí. Él me lo va a analizar durante 3 días, pero el patrón es cada 6 horas. Eso lo vamos a ver clarito ahora, no se preocupen. Es lo único que tienen que cambiar son esos dos. Ya yo lo configuré, entonces ahora yo tengo que ir, ya yo dije las opciones, vamos a ir a patrones. Ese patrón, yo tengo que crear uno nuevo, dándole aquí a añadir, y yo voy a crear uno. Patrón número 1, yo puedo tener múltiples patrones, yo voy a hacer uno solamente, le puedo poner una descripción si quiero, pero aquí es el coeficiente. Recuerden que le pusimos un caudal a cada uno de ellos. Entonces el caudal que debimos de ponerle a cada uno de ellos es el máximo diario. Es el máximo diario. El que le pusimos dijimos que era el máximo horario. Entonces imagínense que lo que le pusimos fue el máximo diario. Si usted quiere hacer esto, tiene que ponerle el máximo diario a cada uno de los nodos. ¿Por qué el máximo diario? Porque el horario se va a reflejar aquí. ¿Cómo? En el primer intervalo, se supone que son 4 intervalos, ¿verdad? En el primero de 6 horas, vamos a decir desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el consumo es mínimo. Entonces vamos a poner que un 0.2, si el 20% del caudal medio diario, eso es lo que se consume. Pero en la hora máxima, en las otras 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues el consumo es bastante grande, ¿no? Vamos a poner que eso es 1.6, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de ahí hasta la otra, baja un poco nuevamente. Baja un poco porque en la tarde, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, tal vez yo lo estoy diciendo mal, pero ustedes hacen su propio análisis y lo defienden como unos leones, como ustedes consideren el que lo vaya a hacer, ¿no? Vamos a poner que es 1. No, baja de nuevo, vamos a poner a 0.8. Y luego en la noche, pues vuelve y sube a 1.8 o a 2. Pero tengo que tener en cuenta que la suma de todos debe de ser igual a 4, porque son con 4 intervalos. Entonces, si yo lo saco, tengo 1.4. Para que la suma de todo me dé eso. Entonces, tal vez este no está correcto, pero este es el patrón que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Este es el patrón cada 6 horas. Mírenlo aquí abajo donde lo hice, un intervalo igual a 6 horas de demanda. Eso es 1.6 veces el caudal medio diario, 1.4 veces el caudal medio diario y 0.8 caudal medio diario. ¿Se entiende la idea, no? Entonces yo lo voy a aceptar, yo voy a decir que ese es mi nuevo patrón y ese es el patrón que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Ya el programa va a analizar lo que yo hice ahora mismo, pero de manera mucho más compleja, porque él va a analizar la hora por hora. Vamos a darle al rayito, me tiré una advertencia, como es evidente, y me sucedieron un montón de presiones negativas en algún momento del día. Dice que desde las 6 horas hasta las 59 pasó un problema. Vamos a ver cuál fue ese problema. ¿Qué yo hago? Yo puedo hacer de todo. Puedo hacer gráficos, por ejemplo. Dame el gráfico. Primero déjame ver cuál fue el problema. Voy a ir al plano y le voy a dar a que me reproduzca aquí, en este coso que parece de radio, a que me reproduzca desde el principio. Entonces, los numeritos no se están moviendo, pero cada 6 horas ellos tienen que moverse, ¿verdad? Vamos a pausarlo ahí. Sí, cambió. Vamos a pausarlo ahí. Ahí él cambió y las velocidades bajaron un poquito. Incluso al principio, de ver cuánto era al principio. La velocidad está en el suelo porque la demanda es muy, muy bajita. Pero eso es entendible. Así que el asunto de la velocidad durante las horas de poca demanda, eso hay que cogerlo con un granito de arena, ¿no? No podemos tampoco decir, que tenemos que tener la velocidad correcta todas las horas. Eso va a ser bastante difícil. Eso es imposible incluso. Así que la velocidad hay que tener un control de ella cuando tú tienes la demanda, probablemente la demanda máxima, para evitar Porque las velocidades bajitas son peligrosas por la sedimentación. Pero si una vez al día, estoy diciéndole cosas que son ustedes que tienen que presentarme a mí en la memoria, que son las cosas que valen muchos puntos, pero bueno. Durante la hora de mayor demanda, esa arena se va con la velocidad alta, ¿no? Entonces, fíjense que aquí volvió y subió, pero la advertencia decía que había presiones negativas. ¿Dónde hay presiones negativas y a qué hora? Yo no veo ninguna presión negativa. Tal vez que esta presión bajó de 10. Tú ves, esta presión aquí bajó de 10. Eso es importante saberlo durante la hora de demanda mínima. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a hacer un gráfico. Aquí en este botón yo puedo sacar de todo. Puedo sacar tablas o puedo sacar gráficos, que con lo que usted me entregaría un informe, ¿no? Entonces, en el gráfico, la curva de evolución, yo quiero que me analice la presión, por ejemplo, en este punto, en este nodo. Voy a añadir ese nodo, aunque yo puedo añadir múltiples nodos, lo puedo añadir toditos si yo quiero. Nodo. Van a añadir todos los nodos. No voy a añadir el del tanque, solamente los nodos.
Entonces, que me analice la presión, que me haga un gráfico de presión de todos los nodos, ¿no? Entonces, la curva de evolución, demasiado objeto, el programa no aguanta tanto. Creo que son 6 el máximo. Ok, esos 6 nodos, ¿no? Y él me va a hacer un gráfico de todo. Fíjense que ¿quién tiene problema? El nodo 8. Tengo que analizar por qué el nodo 8 se cae la presión por completo y se va a 0. ¿Cuál es el nodo 8? Este de aquí, míralo ahí. Entonces, eso me permite a mí revisar qué pasó con ese nodo y entonces hacer los cambios de lugar, ¿no? Ver qué es lo que está pasando durante esa hora y ver si sencillamente esa gente no van a recibir agua durante las horas de poco consumo. Estoy diciendo maldades. Otra cosa interesante y muy importante también es analizar el depósito. Si yo vengo al depósito y le hago un gráfico de evolución, yo puedo saber aquí en altura del depósito, es el 1, ¿verdad? Si yo hago un gráfico, curva de evolución del nodo 1, que es el depósito, y pongo que me represente la altura, yo puedo saber si el depósito se me está comportando bien y no se está comportando bien. ¿Quién me dice por qué no se está comportando bien ahí? Está quedando totalmente vacío en varias horas. Se vacía 2 veces, profesor. 3. La realidad no se vacía 2 veces. No se vacía nunca. Si ustedes se fijan, el depósito tiene cota 800, altura, nivel máximo 20, si se llena en la 820, y el nivel inicial es 10. Ese depósito para este sistema, y alguien preguntó por ahí si esos 50 están en metros, porque se encontró que el tanque era muy, muy grande. En realidad el tanque es muy grande. Es excesivo. Entonces, esto, evidentemente, lo que te está diciendo es que el tanque no se mueve de 810. Está en 810, coge un chin, baja, coge un chin, baja, coge un chin, baja. Pero no se mueve de 810. Es decir, el tanque tiene demasiado volumen. Qué pendejo te ese tanque. Ese tanque está muy pendejo. Entonces, en realidad, eso hay que bajarlo por completo. Incluso si la presión no te da, tú puedes elevar el tanque. Vamos a decir que vamos a construir un tanque elevado. Entonces, el tanque elevado, el nivel mínimo es 20. Vamos a levantarlo 20 metros. Vamos a decir que el nivel inicial es 20. Para empezarlo, bueno, vamos a poner 30. Vamos a poner 25. Y el nivel máximo es 30. Vamos a poner un diámetro más pequeño. Vamos a poner un diámetro de 20 metros. Todavía es súper grande, pero... Mira, fíjate que ya no me tiró la advertencia de la presión. Quiere decir que ya el tanque está haciendo su trabajo. Lo único malo es que tengo ahora presiones que se exceden de la máxima, ¿no? De la que yo consideré como máxima. Vuelvo y repito, si tú refuerzas eso, le pones un control de presión o lo que sea, tú resuelves ese problema. Pero vamos a hacer de nuevo la gráfica de evolución para ver cómo se comporta ahora. Gráfica de evolución. Fíjense que le añadí presión al sistema elevando el tanque. Eso fue lo que hice. El tanque tú lo puedes elevar o localizándolo en una cota más alta o poniéndole pata, básicamente, ¿no? Altura en el tanque, aceptar, mírenlo ahí. Ahora está un poquito bien, pero está pasando algo. ¿Quién me dice lo que es? En realidad todavía el tanque tiene mucho volumen. ¿Por qué tiene mucho volumen? Porque estoy entre la 824 y la 825. Y el tanque está desde la 820 a la 830. Entonces, si el tanque se vacía en la 820 y se llena en la 830, que se me mantenga en la 25 quiere decir que no está usando su volumen. Vamos a bajarle el volumen. Vamos a poner 5 metros. Vamos a darle un bajón a ver qué pasa. Fresa, estás muy ansiosa tú. 5 metros con 5 metros de altura creo que es un tanque como muy levantado, ¿verdad? Sí, vamos a bajarle la altura, porque es 10 metros de altura que tiene. Vamos a poner la 8 en la 22. El inicial en la 22 y vamos a poner que tiene solamente 4 metros de altura con 5 metros de diámetro. Se me generaron advertencias. Se desconectó. ¿Qué quiere decir que se desconectó? Alguien se quedó sin agua. Alguien se quedó sin agua. Vamos a hacer el gráfico de la altura de nuevo de ese tanque. Y perfecto. Ahora sí tú puedes decir se vació. Él se llena. Y eso que a mí me gusta esa curva. Es decir, el tanque tiene tal punto. Está al punto el tanque. ¿Por qué? Porque empieza en la 822. Se me llena, casi se me llena. Le faltó un chin para llenarse a llegar a la 824. En la hora de poco consumo. En la hora de máximo consumo viene y da un bajón, y se me vacía. Entonces hay unos nodos que se desconectaron. Por eso dijo la advertencia de que se desconectaron esos nodos. Porque el fondo es el 822. Entonces me está usando todo el agua. ¿Verdad? Pero no fue mucha tampoco lo que le faltó. No fue mucha la que le faltó. Entonces vuelve y se llena, vuelve y baja, vuelve y se llena, vuelve y baja. Y así es que debe de comportarse un tanque.
Un tanque debe de comportarse así. No puede ni mantenerse lleno demasiado tiempo porque te contamina el agua y no puedes mantenerse vacío porque se queda la gente sin agua, ¿no? Vamos a aumentarlo un poquito nada más. Vamos a ponerle un chisma de agua para que no se me vacíe. Vamos a ponerle 25. Vamos a hacer que el inicial es de 23. Y vamos a ver qué pasa. Como quiera se me desconectó. Ahora nos faltó aquí. Parece que como quiera está corto de agua. Vamos a ponerle 10. Ahí le puse demasiado. Pero bueno, no está tan mal tampoco. Nunca llega al mínimo. Pero ese es el jueguito, señores. Estamos perdiendo el tiempo enseñándole el mismo jueguito porque yo me entretengo pullando esta cosa. Vamos a hablar de la evaluación que se nos acaba el tiempo. Esto es lo que yo quería enseñarles sobre este programa. El programa hace un montón de cosas más, pero esto es lo esencial para hacer un diseñito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo se va a evaluar? Para que usted entienda lo que tiene que entregar. Yo había dicho 4 componentes. Línea de aducción, línea de impulsión, depósito y red. Esos son los 4 componentes. Debe de estar el diseño, el esquema y su memoria de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, claro, toda la memoria en un solo PDF y el esquema puede estar todo al mismo tiempo. En la memoria te puede incluir muchas otras imágenes, puede incluir o partes del esquema que usted quiere señalizar algo o algo por el estilo. ¿Qué es lo mínimo para sacar el 70? Que usted haga lo que yo le pedí aquí al ras, es decir, sin ponerle de más. Un esquemita sencillo de pané, bastante sencillo. Si usted no sabe usar el pané, no quiere porque le tiene miedo a la tecnología, pues entonces tiene que aprender. Le recomiendo el capítulo 12 del libro de Robert Mott, que se lo estudie bien, y ese libro de Mecánica de los Fluidos de Robert Mott, que él explique esto mismo que yo acabo de explicar en circuito, pero a mano. Va a coger lucha, pero lo puede hacer. Ahora, el que le gusta la tecnología, le gusta los programas y le gusta facilitarse la vida, además de que ese libro no te va a enseñar nunca lo del patrón, nada por el estilo. Ahora, lo mínimo necesario, lo que yo dije que se podía hacer en este programa hasta el momento de los patrones, antes de los patrones. La red, el cálculo de las presiones para un solo caudal. Un solo caudal. Eso es lo mínimo necesario con eso. En el depósito, una tablita de Excel puede ser con porcientos y hacerle el análisis tal cual como yo lo expliqué en el video para su proyecto, ¿no? Y decirme cuál es el volumen adecuado para su proyecto. Si le quiere sacar un par de grafiquitas, también en el mismo Excel. El esquema, donde se representan todos los elementos, eso también es imprescindible. Y el cálculo del diámetro de la aducción, calculándome las 2 longitudes correspondientes a cada diámetro, ¿no? ¿Cuáles diámetros seleccionó y cuáles son las longitudes? Tal cual como se explicó en el video. Es decir, si usted me hace tal cual como se explicó en el video, los 4 componentes, usted pasa con 70. Eso así de sencillo. Aunque haya error en el cálculo, aunque haya cosa mal, eso no importa. Usted pasa la materia porque me entregó el proyecto completo. Ahora bien, ¿cómo usted saca más de 70? No solamente que el proyecto quede bien, sino también que usted le haga cosas adicionales que le salió de su voluntad, como investigar cosas nuevas, como hacerme esto que yo hice de los patrones para su proyecto, como utilizar el programa de AutoCAD para tirar diferentes perfiles y hacerme dibujo de por dónde va la tubería, dónde pone la ventosa, dónde pone las purgas, los desagües. Todo eso, es decir, ponerle componentes adicionales en el depósito, como hacer un cálculo del depósito para bombeo, eso vale muchísimos puntos. Esa es la idea, que usted me haga cosas nuevas, me haga cosas innovadoras, eso vale más de 70. Entonces ahí es donde se diferencia la gente que sacan 90 a 100 a la gente que sacan 70. Usted puede sacar 80, 85, dependiendo de qué tanto usted le agregó a su proyecto, ¿no? Pero para pasar, aunque esté mal, es entregarme todos los componentes. Eso es. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si me lo vas a entregar tarde, si te pasas del jueves a la hora de la clase, que ahí es donde nos vamos a reunir, simplemente echarle un vistazo a 2 o 3 proyectos para que vean más o menos cómo fue el avance. No voy a dar nota ni nada por el estilo en ese momento, simplemente lo voy a evaluar, voy a hacer algunas preguntas y ya, pero no nos vamos a matar mucho ahí. Y luego entonces yo le hago la publicación. Si te pasaste del jueves y no te entregaste antes de ese día, de la hora de la clase, entonces el proyecto no es suficiente con que simplemente me lo entregues todo. Si tiene que hacer algo más para compensar el hecho que me lo esté entregando tarde, ¿ok?
Tienes que esmerarte en hacerlo. Y para nada pasarse del domingo. Domingo, día límite. Porque es bastante sencillo. Lo que yo pedí es básicamente lo que yo explico en los videos, que es una memoria en un PDF que no va a pasar quizá de 3 o 4 páginas. Claro, tú me puedes entregar 30 si tú quieres, pero todo lo que yo he explicado se condensa en 3 o 4 páginas. Y el esquemita de dónde va cada uno de los elementos. En el esquema tienen que señalizarme los diámetros, tienen que señalizarme el volumen del depósito y tienen que señalizarme la demanda en la obra de toma. Profesor, defina memoria, para estar claro en ese punto. Memoria de cálculo. Materia tal, fulano de tal, capítulo 1, cálculo de la demanda. Y ahí tú empiezas a hablar de población, de gente, explicar cuál es la comunidad, cómo se llama, quiénes viven ahí, cuántas personas hay, cuál es la proyección a 20 años, cuál es el qué sé yo qué. Todo tu calculito de cómo tú llegaste al número de la población. Demanda, tus estimaciones de dónde tú sacaste la demanda, que por qué es el valor que tú vas a utilizar, tú lo defiendes, y me hace el cálculo del caudal medio diario, caudal máximo diario, caudal máximo horario. Luego tú tienes que poner el esquema del sistema, de cómo tú vas a poner tu tanque, dónde lo vas a poner, cuál es la distribución de las tuberías. Me pone capítulo 3 o 4, el tanque, y ahí tú pones tu hojita de Excel. No tienes que poner el recorte de la tabla completa, no me descargue el Excel entero en el PDF. Si puedes, ponme gráficos de cada, por ejemplo, el gráfico del volumen, el gráfico de la demanda, que se vea cuál es el mínimo y el máximo, y eso se puede hacer en una sola página. Y al final una línea que diga cuánto es el volumen definido del tanque. Luego capítulo 4, el EPANET con su cálculo, con su red, cómo tú determinaste los diámetros, y un par de pantallazos de aquí, un par de recortes de pantalla del programa, donde se vean las velocidades, como yo lo estoy mostrando ahora, y las presiones en la línea, etcétera, etcétera. Eso es la memoria. Explicar lo que tú hiciste. Chévere. ¿Dudas? Profesor, usted tiene que enviar el video hoy, antes de que sean las 9. Tú, eso es un problema. Eso es un problema, pero voy a hacer lo mayor que pueda. Voy a hacer una sesión con ustedes. Normalmente yo lo hago los miércoles en la mañana, pero voy a hacer una sesión con ustedes. Lo voy a tratar de hacer hoy. Eso le iba a decir, para profesor, el que quiera amanecer compartiera, hoy. por favor, el video. Para el que quiera amanecer hoy haciendo su proyecto, voy a hacer todo lo posible por hacerlo esta noche. Porque el problema es que toma tiempo. El compilar esos videos toma mucho tiempo. Estamos hablando de unos archivos que son de giga, que duran la eternidad en subir al YouTube. ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Observación? ¿O quieren empezar ya? Profesor, termine, que tengo otro trabajo que hacer. Ay, señores. Termine para que vaya subiendo el video, para que se suba de aquí ahorita. Exactamente. Señores, pues fue un placer de verdad. Nos vamos a ver el jueves simplemente para debatir los proyectos que ustedes han entregado. Y nos veremos entonces el semestre que viene. Ya en cuanto a clases, ya creo que esto fue lo último. Una pregunta, profesor, una pregunta. Cuéntame. Te silenciaste cuando ibas a hacer la pregunta. Mis cálculos yo los si usted ve fórmulas y eso, obviamente yo explicándole paso por paso. No te entendí. Tú me estás diciendo que si es así que debes hacerlo, explicándome paso por paso. Se lo voy a escribir, se lo voy a escribir. De acuerdo. Pues escríbelo por WhatsApp. Y te respondo por ahí, para que esto empiece a compilarse, que hasta que yo no cierre no empiece a compilarse el video. Hay que esperar que se compile y luego esperar que suba al YouTube. Una última pregunta, si yo uso otro software, no hay inconveniente. Mientras tú lo defiendas, eso no hay ningún problema, que usted use cualquier tipo de herramienta. Entonces, el software debe mostrar velocidad y presión, velocidad de los tramos y caudal, y presión de los nudos. Exactamente, que tú garantices que las presiones son adecuadas y que las velocidades son adecuadas. Y si no te da, porque vuelvo y repito, usted puede hacer tu simulación e intentarlo, y te falla. Óyame, usted me lo defiende, me dice, este tramo falló por X, por H, por R, yo recomiendo tal cosa. Ok, eso tienen que hacerlo también. Si le da mal, no se me tranquen ni se maten tratando de que le dé bien. No lo hagan. Hagan su simulación, inténtenlo, y si le dio bien, si no, defiéndame por qué, especifíquenme los errores y díganme qué usted recomienda. Y punto. Bien, señores. Pero Álvaro es de la clase de instalaciones, ¿no es? Vale, señores.
Fue un placer, entonces nos vemos el jueves. Vamos a esperar que esto empiece a compilar. Gracias, profesor. Yo escribí por Siempre. un chat que encontré abierto. Yeah. Ah, Un placer. excelente. Está bien, ya te sabes. Muy bien.